Saludamos al abogado Santiago Vega. Él es un experto en tributación y fiscalidad internacional. Abogado Vega, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la aplicación de esta ley que ha cambiado ya el sistema tributario en Ecuador. Comience por lo que considere usted más importante, más relevante para los ecuatorianos. Buenos días, Gustavo. Quisiera arrancar, buenos días, Rosana, quisiera arrancar saludándoles, agradeciéndoles por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes para tratar este tema de interés nacional. Envío un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Esta ley, a ver, es muy importante, hay muchos temas importantes, es una ley larga, compleja, que se tiene que analizar desde distintos puntos de vista. Yo creo que tenemos que entender la situación también en la que se encuentra el gobierno de Guillermo Lasso. Es un gobierno en el que necesita recursos, en el que tiene muchas ofertas de campaña que tiene que cumplir. Ahora hemos visto en su entrevista hace unos momentos que necesita recursos para la salud, que necesita recursos para el metro, para el tranvía, para las diferentes ofertas que son indispensables, como hablábamos del tema de la salud, que ha utilizado el tema de la desnutrición infantil. Entonces, tenemos que entender que se necesitan recursos y que los ciudadanos de un Estado somos los llamados a aportar, a poner el hombro para que el Estado salga adelante. Entonces eso tenemos que iniciar analizando y entendiendo que sí es importante que se haga alguna reforma, que venimos de una pandemia, que tenemos una crisis económica en todos los sentidos. Ahora, eso digo como preámbulo, antes de analizar los diferentes aspectos que son fundamentales en la ley y que, si bien podían ser mejorados, que yo creo, mi idea es que el mismo gobierno de Guillermo Lasso envió un proyecto pensando que se iba a dar una negociación en la Asamblea y envió un proyecto, quién sabe, subiendo incluso algunos tributos que podían ser negociados o incluso reducidos en el proceso de negociación con la Asamblea, que se debió dar. Yo creería que eso se debió dar antes de enviar la ley. Desafortunadamente se envió la ley, se envió con unos montos muy altos de tributos en algunas partes que pueden generar efectos incorrectos o no buscados por el mismo gobierno o por la economía del país. Entonces, yo pensaría que incluso la ley para el mismo gobierno se le pasó un poco la mano porque pensó realizar un análisis, una posterior negociación que podría llevar a modular ciertos temas. A mí me parece que tenemos que iniciar analizando los temas tributarios, un tema fundamental y que le afecta y que afecta en muchos casos a la clase media, es la tributación de las personas naturales. Hay un incremento importante en la tabla de tributación de personas naturales, que eso va a llevar a que personas que no necesariamente son ricos o millonarios se vean afectados, que la clase media un poquito para arriba, llegando a clase media alta, tenga que incrementar su tributación hasta el 33%, que afecta más a personas que tienen unos ingresos entre 4 o 5 mil dólares, que van a subir su tributación en más del 30%, cuando las personas que ganen por sobre los 20 mil dólares, que será un grupo muy reducido, que ya consideraríamos un grupo reducido y con grandes ingresos, van a incrementar su tributación en un nivel incluso menor. Entonces, la progresividad y la realidad de que los que más tienen van a ser los únicos que pagan más no es real. Yo pienso que ese es un inicio y el análisis por el que debemos arrancar, porque la afectación a las personas naturales desde esta nueva tabla de tributación para las personas naturales, en la que además se le ha eliminado casi por completo la deducción por gastos personales, gastos que incluso eran de salud, de enfermedades catastróficas, que eran fundamentales para muchas personas que incurrían en estos gastos y que veían aquí una forma de reducir su tributación y tener una deducción, un gasto deducible para sus tributos. Ahora se ha incorporado un mecanismo algo más complejo en el que hay una fórmula que los gastos personales se pueden incluir hasta 5 mil dólares y luego utilizar como crédito tributario un 10%, un 20%, que va a ser una utilización de los gastos personales muy reducida. Entonces se le golpea
al bolsillo de las personas naturales, de los empleados, de los profesionales, de todas las personas y de los negocios que son llevados como personas naturales, se le golpea por dos partes, por el lado del ingreso y también por el lado del gasto, lo cual es preocupante, y yo considero que se podría haber hecho la reforma, si bien incluyendo alguna aportación adicional, de una mejor manera, que no afecte el bolsillo y que no afecte el consumo, que a la larga nos va a llevar a que la economía se vea, digamos, pausada o no se desarrolle como esperamos en este año 2022, que debería ser de reactivación económica, de consumo. Es decir, abogado Vega, sus principales observaciones van en el sentido de que se crearon tributos altos para la clase media y de que también se redujeron las deducciones. A más de esto, hay otros excesos o defectos del proyecto original de Guillermo Lasso. Aquellos que usted sugiere podían haber sido parte de una estrategia de negociación y que los asambleístas no fueron capaces de reformarlos. Así es, yo creo que esto debió ser, y por supuesto que nuestra asamblea tiene gran parte de la culpa en esta parte, porque debió analizar, debió revisar, si bien el proyecto pudo nacer mejor, pudo ser enviado por el gobierno de una mejor manera, partiendo de un análisis previo, la asamblea también tenía la obligación de analizar, modular en donde corresponde. Por ejemplo, hay una parte que a mí me preocupa, que debió ser analizado desde el inicio. ¿Cómo puede ser que el proyecto entra a tocar la parte de la construcción de los inmuebles, elimina ciertas exenciones para transferencias de inmuebles que teníamos de un inicio? Esto no podía ocurrir en un proyecto que ya venimos. Hubo un proyecto inicial que se llamó Ley de la Plusvalía en el gobierno de Correa, ya sabemos lo que sucedió con este proyecto. Nuevamente, volver a tocar el sector inmobiliario, el sector de la construcción, incorporando o eliminando ciertas deducciones, porque la enajenación ocasional de inmuebles existía en la ley y ha sido ahora tocada, porque ya no se pueden eliminar, ya no existe la exención, para ser más exactos, en la enajenación de 2 inmuebles al año de todo tipo. Ahora la exención se ha visto solamente para terrenos, para bienes de vivienda, los otros tipos de bienes ya no, y se incluye incluso un artículo en la forma que van a tributar estos, incorporándoles a la base de personas naturales. Entonces, a mí me parece riesgoso y no se debía incorporar eliminar estas exenciones que incorporan una mayor tributación a las personas naturales en cuanto a temas inmobiliarios, que puede frenar la construcción, que es un sector fundamental en la economía del país, y que no debemos, en una época que estamos saliendo de una recesión o buscamos salir de una recesión, tocarle al sector de la construcción. ¿Qué efectos traerían a estos problemas en el precio de los bienes raíces? Entendemos que además tendrá un comportamiento diferente para cada sector, es decir, no es igual hablar de vivienda popular o de hablar de propiedad horizontal, pero ¿qué efectos ve usted, qué consecuencias de las leyes que se han reformado podrían darse ya en el mercado inmobiliario? En el campo inmobiliario a mí me preocupa lo que ya sucedió hace unos años, cuando todavía no se puso en vigencia un proyecto que incorporaba impuestos en la enajenación de inmuebles. Se dio un freno que hasta el día de hoy no se ha recuperado en el sector inmobiliario de la construcción, porque las personas se dieron cuenta que no vale la pena invertir en bienes inmuebles, si es que eso luego, cuando en algún momento necesite, o si es que lo hizo por inversión para después poder venderlo para una emergencia, para un negocio posterior, si es que cuando lo tenga que vender, va a tener una tributación importante. Las personas van a pensar 2 veces al momento de comprar inmuebles, y eso genera un freno en el sector de la construcción, que sin duda genera mucho empleo y es uno de los motores de la economía, que no nos podemos permitir en este momento tocarlos. Eso es un problema que yo le veo en esta ley, y que no debió permitirse tocar esa parte tan sensible en un momento en el que pretendemos reactivarnos y empezar a tener mayor movimiento económico con un sector inmobiliario que es el motor. Abogado Vega,
Abogado Vega, muy Adelante. buenos días. Uno de los cuestionamientos a esta reforma tributaria tiene que ver con una comparación que se hace de exigirle o imponerle, sobre todo a la clase media, el pago de más tributos frente a circunstancias como, por ejemplo, datos de la CEPAL dan cuenta de que en Ecuador son 7.000 millones de dólares lo que se pierde en evasión de impuestos y otros datos similares. Entonces, uno de los cuestionamientos precisamente va por este rumbo, ¿no? En lugar de incrementar más impuestos a la clase media, lo que a la final podría terminar provocando una contracción económica al tener menos poder adquisitivo, se pudo haber avanzado en otras herramientas que permitan reducir o controlar la evasión, pero sobre todo también cobrar a los deudores. Muchas gracias, Rosana. Su pregunta es muy interesante. Yo creo que tenemos que ser objetivos, hacer análisis objetivos. Yo creo que es muy fácil decir, no nos suban impuestos y cobren a los deudores morosos. Esto no es sencillo. Esto todos los gobiernos han tratado y no es una parte que está claro dónde están los deudores morosos y simplemente tenemos que ir y cobrarlos. Esto es un trámite complejo, que existen procesos judiciales en los que los contribuyentes están en todo su derecho para defenderse, demostrar que deben o que no deben y constitucionalmente tener un proceso justo. Entonces, el decir, en lugar de subirnos los impuestos, vayan a cobrar a los morosos, no es tan sencillo y no es una realidad a la que podemos quedarnos y simplemente de ahí obtenga los recursos. Yo creo que eso sí tenemos que tener en cuenta y es verdad que suena muy bien y es muy fácil decirlo, simplemente cobren a los que no están cobrando, pero eso ha tratado todos los gobiernos, eso sí se busca, pero no es sencillo y no es que la plata está ahí para ir y recolectar de la gente que no ha pagado, es un proceso que no es sencillo, que seguramente no va a traer grandes cantidades de recursos en corto tiempo. Entonces, sí es verdad que se tiene que buscar formas de tributar. Se ha buscado también contribuciones mediante este régimen, contribuciones sí a las personas que tienen patrimonios altos, que es un porcentaje pequeño de la ciudadanía ecuatoriana. Sin embargo, esas contribuciones hay que tener cuidado porque los impuestos patrimoniales pueden generar también frenos a la economía que va a llevar a que los grandes patrimonios que nosotros hoy conocemos que son móviles y que no necesariamente se tienen que quedar en el Ecuador, piensen dos veces antes de ingresar en el Ecuador si es que ha habido un antecedente o muchos antecedentes de impuestos patrimoniales que cada vez hay, los llaman contribuciones cuando en realidad son impuestos, ya ha existido en el pasado, ahora se ha incorporado uno nuevo y hay el riesgo que cada gobernante que venga con alguna necesidad que siempre van a haber, incorpore una nueva contribución, que en realidad es un impuesto, para salir de alguna necesidad puntual y cada año o cada cierto tiempo tengamos un impuesto patrimonial. Abogado que es Vega, complicado para la economía. ¿cómo quedan en su criterio los negocios populares, los emprendimientos, una vez que se ha dejado de lado ya el tan criticado sistema de las microempresas, que fue además promesa de campaña de Guillermo Lasso de dejar ese sistema, pero se ha creado ahora otro? Y también, por otra parte, quisiera preguntarle, ¿cree usted que las reformas ya impuestas llegan al punto de incentivar la subfacturación o directamente ir en desmedro de la cultura tributaria? De acuerdo, el nuevo régimen es importante que se cumplió con una oferta de campaña, que en muchos casos hubo críticas de la ciudadanía, que se eliminó este régimen que se denominaba de microempresas. También se ha eliminado el RICE y se ha incorporado un nuevo régimen denominado RIMPE, con este régimen también popular para las personas que tienen ingresos hasta $20,000 anuales que van a tributar un valor fijo de $60 al año. Yo creo que es necesario tener unos regímenes simplificados cuando son los correctos, cuando son los necesarios. Yo creo que este régimen popular viene para reemplazar al RICE y va a hacer un buen papel para reemplazarlo, va a tributarse a un valor fijo, va a ser sencillo para las personas que se acogen a este régimen y que tienen los ingresos hasta $20,000, como decíamos, que es un monto reducido para tener una tributación sencilla y no tan alta. Yo creo que está bien. Luego el régimen que va desde los $20,000 y menor a los $300,000 es un régimen que, si bien no se
no se ha manifestado, es un régimen muy similar al régimen de microempresas que teníamos. No existe, sirve para las mismas actividades. La tributación es un poco más progresiva, pero es también sobre ingresos, no es directo el 2%, empieza con valores más reducidos para llegar a ese monto. Entonces, yo creo que se ha mejorado en ciertas partes del régimen anterior que ya teníamos de microempresas, pero este régimen tiene muchas similitudes al régimen anterior y vamos a ver los resultados que traen. Yo no soy absolutamente crítico, así como he criticado otras partes que pueden traer problemas, yo no soy absolutamente crítico con este nuevo régimen RIMPE. Yo creo que va a tener beneficios y en algunos casos habrán críticas también, pero no es necesariamente incorrecto o malo para la economía. Y sobre el tema general de cultura tributaria. A ver, yo acá quisiera hablar en este momento que usted me habla de la cultura tributaria. Yo creo que es importante comentar el régimen de regularización de activos del exterior, que viene con esa idea. El Ecuador ha venido y todo el mundo va hacia un régimen de transparencia fiscal. Hemos entrado en varios acuerdos de transparencia fiscal. Quiere decir, declaremos todo el patrimonio, todos los ingresos, tengamos las cuentas claras. Y así hemos ingresado algunos acuerdos y parte de esos acuerdos que es para mejorar la cultura tributaria, y voy a su pregunta sobre las facturas y llegando a la cultura tributaria, yo creo que parte de esa transparencia es la cultura tributaria, de que ir conociendo cada vez, entender los empresarios y todas las personas que tenemos que tributar y que tenemos que reconocer que es importante aportar en los montos que la ley nos establece. Entonces, yendo a este régimen de regularización de activos en el exterior, yo quiero hacer una puntualización porque he oído muchas entrevistas y muchas personas que le llaman el régimen de repatriación de activos. En este régimen no existe obligación alguna de repatriar los activos, simplemente es declarar los activos que se tienen en otros países y que no se han declarado por cualquier razón. Pueden ser muchas las razones. Yo creo que no tenemos que de entrada criticar y pensar que este régimen es para lavar activos, para que personas que han robado, que han estado en el gobierno y que desafortunadamente se han enriquecido ilícitamente, tengan esos recursos fuera y que esta es la ocasión. Yo creo que el régimen está hecho para que personas que, viniendo de una cultura tributaria diferente, hace más de 10 años, cuando arrancó la declaración patrimonial, no incluyeron porque la gente en ese momento no sabía para qué era la declaración patrimonial y no se incluyó muchas veces. Empresarios que tienen negocios lícitos no incorporaron a esta declaración los activos o las inversiones que tienen y los negocios del exterior, y no ha habido una ocasión de hacerlo hasta la presente fecha. No hemos podido declarar esos bienes las personas que buscaban hacerlo por cualquier razón y que tenían fuera. En vista de los convenios que tiene el Ecuador, era importante para entrar en una transparencia fiscal abrir una ventana para que esas personas tengan la opción de, pagando un tributo, que no es solo un tributo que se incorpora, sino también una contribución, es decir, hay unos valores del 3.5% hasta el 5.5% que van a pagar las personas que regularicen, y yo tengo confianza que sí va a haber muchos empresarios que lo van a hacer con la idea de, ahora ya entendemos que la cultura tributaria y que existe esta cultura y que debemos declarar todo lo que tenemos y en adelante estar tranquilos, dormir tranquilos y no tener nada que esconder. Yo esperaría que eso sí suceda y que esos recursos de aquí en adelante sean transparentes y lleguen a alguna tributación. Bien, finalmente, la ley sí toma ciertos recaudos sobre esto. Adelante. Finalmente, abogado Vega, con todos estos matices a los cuales ha referido usted de manera tan clara, ¿en qué medida se cumple con dos objetivos básicos que tuvo el gobierno, o que por lo menos los utilizó para vender, entre comillas, esta ley? Uno era incentivar el empleo en el Ecuador, otro era encontrar caminos para la reactivación económica. Yo creo que hay ciertas partes que buscan llegar a una reactivación económica, hay ciertos incentivos, hay eliminaciones de impuesto a la herencia, que sí buscan de alguna forma generar el empleo, generar reactivación económica, pero yo pienso que la ley en su conjunto podía ser mucho mejor, no necesariamente genera incentivos, al mismo tiempo genera grandes montos que salen del bolsillo de los ecuatorianos. Yo me acuerdo una frase del presidente Lasso que decía que $1 hace más en el bolsillo de los ecuatorianos que en el bolsillo del
gobierno. Ahora van a haber muchos recursos que desafortunadamente salen de los bolsillos de los ecuatorianos para ir al fisco, para ir al gobierno, para sus obras, que espero que sean las más adecuadas. Eso sí me preocupa, porque ese dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, esas contribuciones importantes que van a hacer, podían generar nuevas inversiones que generan nuevo empleo, que a su vez generan reactivación económica. Eso a mí sí me preocupa, que en lugar de poner impuestos o tributos temporales para nada más ordenar las cuentas públicas, se haya generado una tributación importante, y no de manera temporal, sino de manera fija, que no necesariamente va a generar reactivación, sino más bien va a hacer que las personas naturales consuman menos y que los empresarios que tienen que pagar tantos fondos al fisco por estas contribuciones no reinviertan en sus empresas en estos años, porque están pagando estos montos en tributos, y que no se generen nuevos emprendimientos, nuevas inversiones importantes, y que llevan a un incremento de empleo, que deberían llevar a un incremento de empleo y una reactivación económica. En conjunto, le podría decir que esta ley tiene algunas razones, cumple algunos objetivos que eran necesarios, pero tiene muchos defectos, muchos problemas que pudieron ser mejorados tanto en manos del Ejecutivo como en manos de la Asamblea, y desafortunadamente se desaprovechó esa oportunidad. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Han escuchado al abogado Santiago Vega. Él tiene una maestría en tributación y fiscalidad internacional de una importante escuela en España, la Universidad Pontificia Comillas y el ICADE Business School.